Amanecer en el ensueño, por Florinda Donner. Capítulo 7. Joe Cortés estacionó su furgoneta al pie de una bajada, abrió mi puerta y con un gesto galante me ayudó a descender. Sentí alivio por haber al fin detenido nuestra marcha, aun cuando no sabría decir por qué. Estábamos en el medio de la nada luego de haber viajado desde las primeras horas de la mañana. El calor, el desierto chato, el sol inclemente y el polvo del camino se hicieron vaga memoria cuando respiré el aire frío y pesado de la noche. Agitado por ese viento, el aire se remolinaba en torno de nosotros como algo palpable, vivo. No había luna, y las estrellas, increíbles en número y en brillo, parecían intensificar nuestro aislamiento. Bajo el inquieto resplandor, los cerros y el desierto se extendían alrededor, casi invisibles, plenos de sombras y sonidos murmurados. Traté de orientarme por las estrellas, pero no supe identificar las constelaciones. «Estamos de cara al este», susurró Joe Cortés como si yo hubiese hablado en voz alta, y con paciencia intenté instruirme respecto de las constelaciones mayores de ese cielo de verano. Yo solo recordaba la estrella Vega, pues su nombre me traía a la memoria al escritor español del siglo XVII, Lope de Vega. Sentados allí en silencio sobre su furgoneta, pasé revista a los acontecimientos de nuestro viaje. No se habían cumplido aún las 24 horas desde que mientras comíamos en un restaurante japonés de Los Ángeles, él me pidiera, sin preámbulo alguno, que lo acompañase a Sonora por unos días. «Me encantaría», repuse impulsivamente. «Mis clases han terminado y estoy libre. ¿Cuándo planeas partir?» «Esta noche», respondió. «De hecho, en cuanto terminemos de comer». Tuve que reír. Estaba segura de que esa invitación no pasaba de una broma. «No puedo partir con tan poco preaviso. ¿Qué te parece mañana?» «Esta noche», insistió, y extendió su mano para asegurar la mía en un formal apretón. Solo al ver el destello pícaro y alegre de sus ojos, caí en la cuenta de que no se estaba despidiendo, sino que sellaba un acuerdo. «Cuando se toma una decisión, se debe actuar de inmediato», anunció, y las palabras quedaron colgando en el aire delante de mis ojos. Ambos las miramos como si en realidad pudiésemos adivinar su forma y su tamaño. Accedí apenas consciente de haber tomado una decisión. La oportunidad estaba allí, independiente de mi voluntad, pronta e inevitable. Nada debía hacer para que materializara. De pronto, con una intensidad demoledora, recordé mi viaje del año anterior a Sonora, y mi cuerpo se endureció, conmovido y temeroso, a medida que imágenes discontinuas, en secuencia, cobraban vida en mi interior. Los sucesos de aquel raro viaje se habían esfumado de mi conciencia a tal punto que, hasta momentos antes, era como si nunca hubiesen ocurrido. Pero ahora adquirían una claridad idéntica a la que tuvieron en el momento en que acontecieron. Temblé, no de frío, sino de miedo indefinible, y enfrenté a Joe Cortés para hablarle de ese viaje. Me miraba con rara intensidad, y los ojos como túneles oscuros y profundos absorbieron mi espanto e hicieron retroceder las imágenes temidas, las cuales, una vez perdido su impulso, dejaron mi mente en blanco. En ese momento creí, fiel a mi manera de pensar, que nada podía contarle, pues una verdadera aventura siempre dicta su propio derrotero. Y los eventos más emocionantes de mi vida
habían sido siempre aquellos con cuyo curso no me había interpuesto. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Joe Cortés o Carlos Castaneda? Le pregunté con nauseabunda jovialidad femenina. Su rostro cobrizo se arrugó en una sonrisa. Soy tu compañero de la infancia, respondió. Dame un nombre. Yo te llamaré Nibelunga. Al no acertar con un nombre adecuado, le pregunté, ¿existe un orden en tus nombres? Bueno, Joe Cortés es cocinero, jardinero y factotum, un hombre solícito y pensativo. Carlos Castaneda es un hombre del mundo académico, pero no creo que lo hayas conocido aún. Me miró fijo y sonrió, y esa sonrisa llevaba implícito algo infantil e intensamente sincero. Decidí llamarlo Joe Cortés. Pasamos la noche en cuartos separados en un motel de Yuma, Arizona. Después de salir de Los Ángeles y a través del largo viaje, me preocupé mucho lo concerniente a dónde y cómo dormiríamos. Por momentos temí que intentaría algo antes de que llegásemos al motel. Al fin y al cabo, era hombre joven y fuerte, agresivo y muy seguro de sí mismo. No me hubiese preocupado tanto de ser él europeo o norteamericano, pero por ser latino sabía cuáles eran sus pretensiones. El aceptar su invitación a pasar juntos unos días significaba que aceptaba compartir su cama. Su preocupación y buen comportamiento durante el viaje encajaban perfectamente con lo que yo pensaba y esperaba de él. Preparaba el terreno. Era tarde cuando arribamos al motel. Él se dirigió a la oficina del gerente para reservar habitaciones. Yo permanecí en el auto imaginando lóbregas escenas. Tan absorta estuve con mis fantasías que no percibí su regreso. Y al escuchar el tintineo de las llaves que hacía bailar ante mis ojos, me sobresalté dejando caer la bolsa de papel que contenía mis artículos de tocador, comprados en el camino, que yo inconscientemente apretaba contra el pecho. Te conseguí una habitación en la parte trasera del motel, anunció. Está alejada de la carretera. Señaló una puerta ubicada cerca antes de agregar. Yo dormiré en esta, cerca de la calle. Estoy acostumbrado a los ruidos. Eran las únicas habitaciones que quedaban. Desilusionada, tomé la llave que me extendía. Todas mis escenas se evaporaron. No tendría ya la oportunidad de rechazarlo, lo cual en realidad no deseaba, pero mi alma clamaba por una victoria por pequeña que fuese. No veo por qué debemos alquilar 2 cuartos, opiné con fingida indiferencia, y mis manos temblaron al recoger los artículos caídos que repuse en la bolsa. Lo que acababa de decir era increíble, pero no pude evitarlo. El tráfico no te permitirá descansar, y lo necesitas tanto como yo. No podía concebir que alguien pudiese dormir dado el ruido que provenía de la carretera. Sin mirarlo, bajé del vehículo y me escuché decir: podríamos dormir en el mismo cuarto, en 2 camas, por supuesto. Quedé aturdida y espantada. Jamás había hecho algo semejante ni tenido reacción tan esquizoide. Decía cosas sin proponérmelo. ¿O es que las decía deliberadamente sin saber lo que sentía? Su risa puso fin a mi confusión, y era tan fuerte que se encendieron las luces en una habitación y alguien nos exigió silencio a gritos. Compartir tu habitación y permitir que te aproveches de mí en medio de la noche después de haberme duchado, ni pensarlo, dijo entre oleadas de hilaridad. Me sonrojé al punto de que mis orejas ardían. Quise morir de vergüenza. Esta no era una de mis escenas. Regresé al auto y cerré la puerta con violencia. Llévame al omnibus de la Greyhound, le espeté dominando mi indignación. ¿Por qué diablos vine contigo? Debería hacerme examinar la cabeza. Sin dejar de reír, abrió la puerta y con suavidad me hizo salir. Durmamos no solo en la misma habitación, sino en la misma cama.
Déjame hacerte el amor, suplicó, y tuve la impresión de que en verdad lo deseaba. Horrorizada me deshice de él y grité, «¡Jamás en tu puta vida!». «Bien», dijo. Ante tan feroz rechazo no me animó a insistir. Tomó mi mano y la besó. «Me has rechazado y puesto en mi lugar. Se acabaron los problemas. Estás vindicada». Me alejé de él a punto de llorar. Mi disgusto no se debía a su falta de deseo de pasar la noche conmigo. De haberlo él querido con toda franqueza, no hubiese sabido cómo reaccionar, sino al hecho de que me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Yo había rehusado dar crédito a lo que creía ser su manera de autohalagarse. Para él, yo era transparente, y de pronto eso me asustó. Joe se acercó para abrazarme, un abrazo dulce y simple. Tal cual sucedió con anterioridad, mi inquietud se esfumó como si nunca hubiese existido. Devolví su abrazo y dije otra cosa increíble. «Esta es la aventura más excitante de mi vida». De inmediato quise retractarme. Las palabras pronunciadas no eran mías. Ni siquiera sabía cuál había sido mi intención al proferirlas. Esta no era la aventura más excitante de mi vida. Había hecho muchos viajes emocionantes. Había recorrido el mundo. Mi irritación llegó al colmo cuando me dio un beso de despedida. Un beso suave y dulce como el que se le da a un niño, y contra mi voluntad me agradó. Había perdido la voluntad. Con un empujón, Joe me envió camino a mi cuarto. Maldiciéndome, me senté en la cama y lloré de frustración, rabia y pena de mí misma. Desde los albores de mi vida siempre se habían satisfecho mis caprichos. Estaba acostumbrada a ello. Estar confundida y no saber lo que quería era una experiencia nueva y nada agradable. Tuve la noche de sueño intranquilo. Dormí vestida hasta que él llamó a mi puerta bien temprano en la mañana. Viajamos todo el día por caminos apartados y tortuosos. Tal cual me había informado, Joe Cortés era en verdad atento, y durante todo el largo viaje probó ser el más bondadoso y entretenido de los compañeros. Me mimó con viandas, canciones y cuentos. Era dueño de una profunda pero clara voz de barítono, y conocía todas mis canciones favoritas. Cursis canciones de amor de todos los países sudamericanos, sus himnos nacionales, viejas baladas y hasta canciones infantiles. Sus cuentos me hicieron reír hasta doler los músculos abdominales. Como narrador, me mantuvo arrobada con cada incidencia. Era un mimo nato. Su asombrosa imitación de todos los acentos sudamericanos, incluso el singular portugués del Brasil, superaba la mímica para convertirse en magia. Estábamos encaramados en el techo de la furgoneta cuando Joe formuló la advertencia. «Mejor bajamos. Las noches en el desierto se vuelven frías». «Es un medio ambiente bravo», comenté. Deseaba gozar de nuevo del refugio de la cabina y alejarnos de allí. Lo observé mientras recogía algunas bolsas del interior del vehículo. Había comprado toda suerte de regalos para quienes íbamos a visitar. «¿Por qué nos detuvimos en el medio de la nada?», pregunté. «Nibelunga, haces las preguntas más tontas», repuso. «Nos detuvimos aquí, pues es el sitio donde comienza nuestro viaje». «¿Hemos arribado al misterioso destino sobre el cual no puedes hablar?», pregunté con sarcasmo. Lo único que había entorpecido nuestro agradable viaje había sido su renuencia a informarme con exactitud a dónde nos dirigíamos. En cuestión de unos segundos me enfurecí al extremo de quererle dar un puñetazo en la nariz, pero la noción de que mi repentina irritabilidad obedecía al cansancio de un largo día produjo el necesario alivio. «Me estoy poniendo desagradable, pero no por quererlo», dije en un tono jovial que sonaba falso, pues la tensión de mi voz revelaba dificultad para controlarme.
Me preocupaba la rapidez con que me enfurecía con él. En verdad no sabes conversar, acusó con una gran sonrisa. Solo sabes presionar. Oh, veo que Joe Cortés se ha marchado. ¿Vas a comenzar a insultarme de nuevo, Carlos Castaneda? Mi observación le causó gracia, pese a que mi intención era otra. Este lugar no está en medio de la nada. La ciudad de Arizpe está cerca, y la frontera de los Estados Unidos al norte, Chihuahua al este y Los Ángeles en algún punto al noroeste, recitó. Sacudió la cabeza con gesto desdeñoso y tomó la delantera. En silencio caminamos a través del chaparral, más intuido que visto, por un sendero angosto y serpenteado que se ensanchaba al llegar a un amplio espacio abierto, encerrado por bajos árboles de mezquite. Alcanzamos a discernir las siluetas de dos casas recortadas contra la oscuridad. En el interior de la más grande brillaban luces. Una más pequeña se alzaba a corta distancia. Caminamos hacia la casa grande. Pálidas polillas revoloteaban donde la luz se filtraba por los ventanales. Debo advertirte que la gente que vas a conocer es un tanto extraña, susurró. No digas nada, déjame hablar a mí. Diré lo que se me da la gana, respondí. No me agrada que me digan cómo debo comportarme, no soy una criatura. Además, mis hábitos sociales son impecables, y puedo asegurarte que no te haré quedar mal. Déjate de majaderías, carajo, respondió esforzándose por controlar la voz. No me trates como si fuese tu esposa, Carlos Castañeda, grité a pleno pulmón, pronunciando su apellido como yo consideraba que debiera pronunciarse, con ñ, lo cual sabía le desagradaba. Pero no se enojó. Mi salida lo hizo reír, algo frecuente en él cuando yo esperaba que explotase. Nunca se irrita, pensé con un suspiro. Su ecuanimidad era extraordinaria. Nada parecía confundirlo ni hacerle perder el control. Incluso cuando gritaba, los gritos sonaban a falso. Cuando Joe estaba por golpear, la puerta se abrió, y un hombre delgado proyectó su sombra negra en el rectángulo de luz. Con un gesto impaciente, nos instó a entrar e ingresamos en un vestíbulo abarrotado de plantas. Con rapidez, cual si temiese mostrar la cara, nos precedió, y sin una palabra de bienvenida, abrió otra puerta cuyos vidrios no estaban bien sujetos y sonaban al abrirla. Lo seguimos por un oscuro corredor y a través de un patio interno, donde un joven sentado en una silla de esterilla cantaba con voz plañidera, acompañándose en la guitarra. Hizo una pausa al vernos, no devolvió mi saludo y continuó tocando cuando doblamos una esquina y encaramos otro corredor oscuro. ¿Por qué son todos tan poco corteses?, susurré en el oído de Joe Cortés. ¿Estás seguro de que estamos en la casa correcta? Te dije, son excéntricos, murmuró. ¿Estás seguro de que los conoces? ¿Qué clase de pregunta es esa?, repuso en tono tranquilo, aunque amenazante. Por supuesto que los conozco. ¿Pasaremos la noche aquí?, pregunté intranquila. No tengo la menor idea. Y al decirlo me besó en la mejilla. Y por favor, no hagas más preguntas. Estoy intentando llevar a cabo una maniobra casi imposible. ¿Qué maniobra es esa?, pregunté también en voz baja. Una súbita percepción me hizo sentir a la vez ansiosa e incómoda, pero al mismo tiempo estimulada. La palabra maniobra había proporcionado la pista. Al parecer compenetrado de mis sentimientos íntimos, pasó las bolsas que portaba a uno de sus brazos, y con suavidad tomó mi mano para besarla, contacto que envió agradables corrientes de placer a través de mi cuerpo. Cruzamos un umbral para ingresar en una sala grande, tenuemente iluminada y exiguamente amoblada.
No era mi idea de una sala de provincia mexicana. Las paredes y el techo eran de un blanco inmaculado, por completo desprovistas de cuadros u ornamentos. Contra la pared opuesta a la puerta había un gran sofá, y sentadas sobre él 3 señoras mayores vestidas con elegancia. No pude ver bien sus rostros, pero la débil luz permitió comprobar la llamativa semejanza y el aire familiar existente entre ellas, aún sin parecerse. Esto me desorientó al punto de que apenas si reparé en 2 personas sentadas en los sillones cercanos. En mi afán por llegar junto a las 3 mujeres, di un gran salto involuntario por no haber reparado en los desniveles del piso de ladrillos, y al estabilizarme noté la hermosa alfombra oriental y a la mujer sentada en uno de los sillones. «¡Delia Flores!», exclamé. «¡Dios santo, no lo puedo creer!». La toqué para asegurarme que no era una figura producto de mi imaginación. En lugar de saludarla, pregunté: «¿Qué sucede?». Y al mismo tiempo percibí que las mujeres del sofá eran mis viejas conocidas del año anterior en casa de la curandera. Permanecí con la boca abierta, helada, la mente aturdida por el descubrimiento. Un esbozo de sonrisa rizaba las comisuras de los labios de las mujeres cuando se volvieron hacia el anciano de cabello blanco sentado en el otro sillón. «Mariano Aureliano». Mi voz salió débil y quebrada, perdida toda su energía. Me volví hacia Joe Cortés, y en ese mismo débil tono lo acusé de haberme engañado. Deseaba gritarle, insultarlo, agredirlo físicamente, pero ni fuerzas tenía para levantar un brazo. Tampoco para notar que, como yo, había quedado como atornillado al piso, el rostro pálido de asombro y confusión. Mariano Aureliano, puesto de pie, se acercó, los brazos extendidos en anticipo de abrazo. «Estoy tan feliz de verte nuevamente». Su voz era dulce, sus ojos brillaban de felicidad, y con un abrazo de oso me levantó del suelo. Mi cuerpo laxo, desprovisto de fuerzas, no atinaba a devolver su cariño. No pude articular palabra. Me depositó de nuevo en el suelo y fue hacia Joe Cortés para brindarle una igualmente efusiva bienvenida. Delia Flores y sus amigas se acercaron, cada una con su abrazo, y murmuraron algo en mi oído. Me reconfortaron sus caricias y suaves voces, pero no entendí una sola palabra. La mente no me acompañaba. Podía sentir y escuchar, pero no captar la esencia de mis sensaciones. Mariano Aureliano se dirigió a mí con voz clara que disipó mi nublado entendimiento. «No has sido engañada. Te dije desde un principio que te soplaría hacia él». «De modo que usted es...». No pude terminar la frase, pues por fin capté que Mariano Aureliano era el hombre de quien tanto me había hablado Joe Cortés, Juan Matus, el hechicero que cambió el curso de su vida. Abrí la boca para decir algo y enseguida la cerré. Tenía la sensación de haber sido separada de mi cuerpo. Mi mente no podía acomodar nuevas sorpresas. Luego vi al señor Flores emerger de entre las sombras, y al percatarme de que había sido él quien nos abrió la puerta, me desmayé. Cuando recuperé el conocimiento me encontraba sobre el sofá, sintiéndome extraordinariamente bien, descansada y libre de ansiedad. Para determinar el tiempo que estuve inconsciente, me incorporé para alzar el brazo y mirar mi reloj pulsera. «Has estado fuera de comisión exactamente 2 minutos y 20 segundos», anunció el señor Flores consultando su muñeca huérfana de reloj. Estaba sentado en una otomana de cuero vecina al sofá, y en posición de sentado pareció más alto, pues sus piernas eran cortas y su torso largo. «Qué terriblemente dramático eso de desmayarse», dijo al sentarse a mi lado. «Siento mucho que te hayamos asustado». Pero sus ojos color ámbar, plenos de risa, desdecían el tono genuinamente preocupado de su voz.
Y discúlpame por no haberlo saludado al abrir la puerta. Con tu cabello oculto bajo el sombrero y esa pesada chaqueta, pensé que eras hombre. Entretanto jugaba arrobado con mi trenza. Al ponerme de pie debí apoyarme en el sofá. Seguía algo mareada. Insegura recurrí con la vista a la habitación. Ni las mujeres ni Joe Cortés seguían allí. Mariano Aureliano estaba sentado en uno de los sillones con la vista fija al frente. Tal vez estuviese dormido con los ojos abiertos. Cuando primero los vi a los dos tomados de la mano, pensé que Charlie Spider se había vuelto maricón, dijo el señor Flores en inglés, pronunciando cada palabra de manera impecable y con genuino gusto. Reí al escuchar ese nombre y la formal pronunciación inglesa. ¿Charlie Spider? ¿Quién es? ¿No lo sabes? Preguntó abriendo los ojos auténticamente desconcertado. No, no sé. ¿Acaso debiera saberlo? Expresó su sorpresa ante mi negación rascándose la cabeza y luego preguntó. ¿Con quién estabas tomada de la mano? Carlos sostenía mi mano al entrar en esta habitación. Pues eso, aprobó el señor Flores, sonriendo contento como si hubiese solucionado un difícil acertijo. Luego, al ver mi expresión todavía perpleja, agregó, Carlos Castaneda es no solo Joe Cortés, sino también Charlie Spider. Charlie Spider, repetí. Es un nombre muy pegadizo. De los tres era el que más me agradaba, sin duda debido a mi afición por las arañas, a las cuales jamás temí, ni siquiera a las grandes arañas tropicales. En los rincones de mi apartamento siempre podían encontrarse sus telas, las que no destruía al hacer la limpieza. ¿Por qué se hace llamar Charlie Spider? Pregunté. Diferentes nombres para diferentes situaciones. Y el señor Flores recitó la respuesta como si estuviese anunciando un producto. Quien puede explicarte todo eso es Mariano Aureliano. ¿Mariano Aureliano es también Juan Matus? Ya lo creo que sí, respondió con una ancha y divertida sonrisa. También él tiene distintos nombres para distintas situaciones. ¿Y usted, señor Flores, también tiene diferentes nombres? Flores es mi único nombre, Genaro Flores. Y acercándose me insinuó en tono conquistador, apenas murmurado, «Puedes llamarme Genarito». Sin proponérmelo sacudí la cabeza. Algo en él me asustaba más que Mariano Aureliano, pero al nivel racional no alcanzaba a determinar la causa. El señor Flores parecía mucho más abordable que el otro. Era infantil, juguetón y de fácil trato, pese a lo cual no me sentía a gusto en su compañía. El señor Flores interrumpió mis cavilaciones. La razón por la cual tengo un solo nombre es que no soy un nahual. ¿Y qué es un nahual? Ah, eso es muy difícil de explicar. Y me brindó una sonrisa cautivadora. Únicamente Mariano Aureliano o Isodoro Baltasar pueden explicar eso. ¿Quién es Isodoro Baltasar? Isodoro Baltasar es el nuevo nahual. Basta, no me diga usted más. Y llevándome la mano a la frente me senté en el sofá. Me está confundiendo, señor Flores, y aún estoy débil. Y con mirada suplicante pregunté, ¿dónde está Carlos? Charlie Spider está tejiendo un sueño aracnoideo. El señor Flores dijo la frase entera en su inglés extravagante, luego de lo cual emitió una breve risa como si estuviese saboreando un chiste especialmente bueno. Miró con picardía a Mariano Aureliano, que seguía con la vista fija en la pared, después a mí y por último de nuevo a su amigo. Debe de haber presentido mi creciente miedo, pues encogió los hombros y elevó las manos en gesto resignado antes de decir: Carlos, también conocido como Isidoro Baltasar, fue a visitar a... ¿Qué? ¿Se fue? Mi grito hizo que Mariano Aureliano se volviese para mirarme.
Me turbaba más quedar sola con los dos viejos que saber que Carlos Castaneda tenía aún otro nombre y era el nuevo Nahual, fuese eso lo que fuese. Mariano Aureliano se incorporó, hizo una profunda reverencia y extendió su mano para ayudarme a ponerme de pie. Preguntó: ¿qué puede ser más agradable y recompensador para dos viejos que cuidar de ti hasta que te despertaras de tus ensueños? Su agraciada sonrisa y su cortesía finisecular resultaron irresistibles. Me relajé de inmediato. No puedo pensar en nada más agradable, concordé, y permití que me condujese a un comedor bien iluminado, ubicado del otro lado del corredor, a una mesa de caoba ovalada en el fondo de la habitación. Con un gesto galante me ofreció una silla, aguardó a que me instalase cómodamente y luego dijo que no era demasiado tarde para cenar, y que él mismo se encargaría de traerme algo delicioso de la cocina. Mi propuesta de ayudar fue rechazada con finura. El señor Flores, en lugar de caminar hasta la mesa, exhibió su destreza acrobática impulsándose con media luna, y calculó la distancia con tal precisión que aterrizó a escasos centímetros de la mesa. Con una sonrisa tomó asiento a mi lado. Su rostro no revelaba el esfuerzo realizado y ni siquiera jadeaba. Pese a que niega ser un acróbata, creo que usted y sus amigos son parte de un espectáculo mágico, opiné. El señor Flores saltó de su silla, el rostro iluminado por traviesas intenciones. Tienes toda la razón del mundo. Somos parte de un espectáculo mágico. Y echó mano a un jarro de cerámica que estaba sobre un largo aparador. Me sirvió una taza de chocolate caliente. Esto y un pedazo de queso representan para mí una comida. Y me cortó un trozo de queso manchego. Juntos eran una delicia. Pese a mis deseos, no me ofreció repetir. La media taza que me sirvió no me satisfizo. Siempre gusté del chocolate, que ningún daño me hacía por más que comiese, y tenía la certeza de que si me concentraba en mi deseo de comer más, él se vería en la obligación de brindarme otra taza sin mediar solicitud de mi parte. De niña esto me daba resultado cuando era fuerte mi deseo por algo. Le observé retirar 2 tazas y 2 platillos extra de la alacena, y noté que entre la loza, la cristalería y la platería campeaba una rara mezcla de figuras de cerámica prehispánica y unos monstruos prehistóricos de plástico. «Esta es la casa de las brujas», informó el señor Flores con aire de conspirador, como si eso explicase la incongruencia del contenido del mueble. ¿Las esposas de Mariano Aureliano?, pregunté desafiante. En lugar de responder, me invitó con un gesto a mirar tras de mí. Mariano Aureliano estaba a mis espaldas. «Las mismas», admitió colocando una sopera de porcelana sobre la mesa. «Las mismas brujas que hicieron esta deliciosa sopa de rabo de buey». Con un cucharón de plata llenó un plato y me instó a agregarle un trozo de lima y otro de aguacate. Así hice, devorando todo en unos pocos sorbos. Comí varios platos hasta quedar físicamente satisfecha, casi saciada. Permanecimos en torno de la mesa un largo rato. La sopa de rabo de buey ejerció un maravilloso efecto sedante sobre mí. Me sentía tranquila. Algo usualmente muy desagradable en mí quedó desconectado, y todo mi ser, cuerpo y espíritu, agradecía el no tener que utilizar energía para defenderme. Asintiendo con la cabeza, como confirmando en silencio cada uno de mis pensamientos, Mariano Aureliano me observaba con ojos agudos y divertidos. Estaba a punto de dirigirme a él llamándolo Juan Matus, cuando anticipó mi intento y dijo: «Yo soy Juan Matus para Isidoro Baltasar. Para ti, soy el Nahual Mariano Aureliano». Sonriendo se me acercó y susurró confidencialmente: «El hombre que te trajo aquí es el nuevo Nahual, el Nahual Isidoro Baltasar».
Ese nombre debes usar cuando hablas con él o lo mencionas. No estás totalmente dormida ni despierta, continuó Mariano Aureliano, de modo que podrás entender y recordar todo lo que te decimos. Y viendo que estaba a punto de interrumpirlo, agregó con suavidad, y esta noche no vas a hacer preguntas estúpidas. No fue tanto su tono, sino una fuerza, un filo lo que me heló, paralizando mi lengua. Sin embargo, mi cabeza, como independiente de mi voluntad, hizo un gesto de asentimiento. Debes ponerla a prueba, recordó el señor Flores a su amigo. Un brillo decididamente perverso apareció en sus ojos. O mejor aún, deja que yo lo haga. Mariano Aureliano hizo una pausa larga y deliberada, plena de ominosas posibilidades, y me miró en forma crítica como si mis rasgos pudiesen darle un indicio para algún importante secreto. Inmovilizada por sus ojos penetrantes, ni siquiera parpadeé. Después dio su venia y el señor Flores me formuló una pregunta en voz grave y profunda. ¿Estás enamorada de Isidoro Baltasar? Y que me condenen si no dije que sí de manera mecánica e inanimada. El señor Flores se acercó hasta que nuestras cabezas casi se tocaron y en un murmullo pleno de risa sofocada preguntó, ¿en verdad? ¿Locamente enamorada? Repetí que sí, y ambos hombres estallaron en sonoras risotadas. El sonido de su risa repiqueteando en torno de la habitación como pelotas de ping-pong puso fin a mi estado de trance. Me aferré al sonido y salí del encantamiento. ¿Qué carajo es esto?, pregunté a todo pulmón. Ambos hombres saltaron en sus sillas, asustados por mis gritos. Se miraron, luego sus miradas convergieron en mí, y ambos se abandonaron a una extática risa. Cuanto más elocuentes eran mis insultos, mayor eran sus risotadas, y tan contagioso era su regocijo que no pude evitar el adherirme a él. En cuanto nos calmamos, Mariano Aureliano y el señor Flores me bombardearon con preguntas. Les interesaba en especial cómo y cuándo había conocido a Isidoro Baltasar, y cada pequeño detalle los llenaba de alegría. Cuando hube repetido los acontecimientos por cuarta o quinta vez, había ampliado o mejorado la historia, o recordado detalles que no hubiese sospechado que podría recordar. Isidoro Baltasar logró ver a través de ti y de todo el asunto, juzgó Mariano Aureliano cuando hube finalizado mi exposición. Pero aún no ve lo suficientemente bien. Ni siquiera concibió que fui yo quien te envió a él. Y me lanzó otra de sus miradas perversas antes de corregirse. En realidad no fui yo sino el espíritu, quien me eligió para hacer su mandato, y te soplé hacia él cuando estabas en el máximo de tu poder, en medio de tu ensoñar despierta. Hablaba de manera tan casual, casi con negligencia, y solo sus ojos traslucían su sabiduría. Tal vez tu poder para ensoñar despierta fue la razón por la cual Isidoro Baltasar no percibió quién eras, pese a que estaba viendo, aun cuando el espíritu se lo reveló desde el primer momento en que él te vio. No puede existir mayor indicio que ese despliegue de luces en la niebla. Qué estupidez la de Isidoro Baltasar de no ver lo obvio. Rió por lo bajo y yo asentí, sin saber a qué estaba asintiendo. Eso te demostrará que el ser hechicero no es gran cosa. Isidoro Baltasar es hechicero. Ser un hombre de conocimiento es algo diferente. Para ello los hechiceros deben esperar a veces toda una vida. ¿Cuál es la diferencia?, pregunté. Un hombre de conocimiento es un líder, explicó en voz baja, sutilmente misteriosa. Los hechiceros precisan de líderes para guiarnos hacia y a través de lo desconocido. Un líder se revela por sus acciones. No tienen precio,
lo cual significa que no se los puede comprar, sobornar, adular o mistificar. Se acomodó mejor en su silla y dijo que todos los de su grupo habían acordado estudiar a los líderes a través de la historia para descubrir si alguno de ellos llegó a justificar su condición de tal. ¿Ha encontrado usted algunos que lo lograron? Algunos, admitió. Los que encontramos podrían haber sido nahuales. Los nahuales son, pues, líderes naturales, hombres de tremenda energía que se convierten en hechiceros agregando un hito más a su repertorio, lo desconocido. Si esos hechiceros llegan a convertirse en hombres de conocimiento, no existe prácticamente límite a lo que pueden alcanzar. ¿Pueden las mujeres? No me permitió terminar. Las mujeres, como descubrirás algún día, pueden hacer cosas infinitamente más complejas aún. Isidoro Baltasar, interrumpió el señor Flores, ¿te hizo recordar a alguien que conociste previamente? Bueno, respondí, me sentí muy bien con él, como si lo conociese de toda la vida. Me hizo recordar a alguien, tal vez alguien de mi infancia, un amigo olvidado. ¿De modo que no recuerdas haberlo conocido antes? Insistió el señor Flores. ¿Quiere usted decir en la casa de Esperanza? Tal vez estuvo allí y yo no lo recordaba. Sacudió su cabeza desilusionado. Luego, agotado por lo visto su interés en mi respuesta, preguntó si había reparado en alguien que nos saludaba con la mano cuando manejábamos hacia la casa. No, nadie. Piensa bien, insistió. Les conté que después de Yuma, en lugar de dirigirnos al este, a Nogales en la Ruta 8, el camino más lógico, Isidoro Baltasar había marchado hacia el sur, a México, luego al este a través del Gran Desierto, luego de nuevo al norte entrando en los Estados Unidos por Sonora, Arizona y luego de nuevo a México, a Caborca, donde gozamos de un delicioso almuerzo de lengua en salsa de chili verde. Cuando regresamos al auto con el estómago lleno, ya casi ni presté atención a la ruta, admití. Sé que pasamos por Santa Ana y luego enderezamos hacia el norte, a Cananea, y luego otra vez al sur. Todo muy confuso, en mi opinión. ¿No recuerdas haber visto a alguien en la ruta? Insistió el señor Flores. ¿Alguien que lo saludaba con la mano? Cerré fuerte los ojos procurando visualizar a quien pudiese habernos saludado de tal manera, pero mi recuerdo del viaje era uno de cuentos, canciones y cansancio físico. Y de pronto, cuando estaba a punto de abrir los ojos, surgió la fugaz imagen de un hombre. Les dije que recordaba con vaguedad a un joven en las afueras de uno de esos pueblos, de quien pensé que nos pedía que lo lleváramos. Pude haber hecho señas con la mano, pero no lo puedo asegurar. Ambos rieron como niños empeñados en ocultar un secreto. Isidoro Baltasar no estaba muy seguro de encontrarnos, anunció Mariano Aureliano. Por eso siguió esa ruta insólita, siguió la ruta de los hechiceros, el camino del coyote. ¿Por qué no estaría seguro de encontrarlos? No sabía si nos encontraría hasta ver al joven haciéndole señas, explicó Mariano Aureliano. Ese joven es un centinela del otro mundo. Su señal era prueba de que se podía seguir adelante. Isidoro Baltasar debió de saber allí mismo quién eras. Pero como tú, es extremadamente cauteloso, y cuando no lo es extremadamente temerario. Hizo una pausa para permitir que sus palabras registrasen, y luego agregó significativamente. El moverse entre esos dos puntos es la manera más segura de errar. La cautela ciega tanto como el atrevimiento. No entiendo la lógica de todo esto, murmuré fatigada. Mariano Aureliano aclaró. Cuando Isidoro Baltasar trae a un invitado,
Debe prestar atención a la señal del centinela antes de seguir el viaje. Cierta vez trajo a una chica de quien estaba enamorado, informó el señor Flores, y cerró los ojos como transportado por su recuerdo de la muchacha. Era alta, fuerte y de cabello oscuro, pies grandes y cara bonita. Recorrió toda Baja California y el centinela nunca le autorizó el paso. ¿Quiere decir que trae sus enamoradas? Pregunté con curiosidad morbosa. ¿Cuántas ha traído? Unas cuantas, repuso el señor Flores con candidez. Por supuesto, lo hizo por cuenta propia. Tu caso es distinto. Tú no eres su enamorada. Tú regresabas. Isidoro Baltasar casi explotó cuando descubrió que por tonto no comprendió todas las indicaciones del espíritu. Él simplemente te hizo de chofer. Nosotros te esperábamos. ¿Qué hubiese sucedido de no haber estado allí el centinela? Lo que siempre sucede cuando Isidoro Baltasar viene acompañado, repuso Mariano Aureliano. No nos hubiese encontrado, porque no le corresponde a él elegir a quién traer al mundo de los hechiceros. Su voz se hizo halagadoramente dulce al agregar: solo aquellos a quienes el espíritu ha señalado pueden golpear nuestra puerta, luego que uno de nosotros los haya admitido. Estuve a punto de interrumpir, pero recordando la advertencia de no hacer preguntas tontas, tapé mi boca con la mano. Con una sonrisa, Mariano Aureliano agregó que en mi caso, Delia había sido quien me trajo al mundo. Es una de nuestras dos columnas, por así decirlo, que hacen la puerta de nuestro mundo. La otra es Clara, a quien conocerás pronto. Había genuina admiración en sus ojos y en su voz cuando dijo: Delia cruzó la frontera nada más que para traerte a casa. La frontera es un hecho concreto, pero los hechiceros lo usan de manera simbólica. Tú estabas del otro lado y debías ser traída a este lado. En el otro está el mundo de lo cotidiano, pero en este se encuentra el mundo de los hechiceros. Delia te escoltó con delicadeza, un trabajo verdaderamente profesional, una maniobra impecable que apreciarás más y más a medida que pase el tiempo. Mariano Aureliano se incorporó en su silla para alcanzar la compotera de porcelana del trinchante. La colocó delante de mí con una invitación. Sírvete, son deliciosos. Fascinada miré los damascos pulposos y luego probé uno de ellos. Eran tan deliciosos que de inmediato despaché 3 más. El señor Flores, luego de guiñarme un ojo, me instó a comerlos todos antes de que retirasen el plato. Con la boca llena me sonrojé e intenté pedir disculpas. No te disculpes, recomendó Mariano Aureliano. Sé tú misma, pero tú misma bajo control. Si quieres terminar los damascos, termínalos y asunto concluido. Lo que jamás debes hacer es terminarlos y luego arrepentirte. Entonces los terminaré, dije, y eso les hizo reír. ¿Sabes que lo conociste el año pasado a Isidoro Baltasar?, dijo el señor Flores, quien se balanceaba tan precariamente en su silla que temí que cayese para atrás y golpease contra la alacena de la loza. Un brillo maligno apareció en sus ojos al tiempo que comenzó a tararear una bien conocida ranchera, haciendo un remedo de la letra para contar la historia de Isidoro Baltasar, famoso cocinero de Tucson, quien jamás perdía la calma, ni siquiera cuando se le acusaba de poner cucarachas muertas en la comida. ¡Oh!, exclamé. ¡El cocinero! ¡El cocinero de la cafetería era Isidoro Baltasar! Pero eso no puede ser cierto. No creo que él... Interrumpí la frase en la mitad. Miré fijamente a Mariano Aureliano en la esperanza de descubrir algo en su rostro, en su nariz aguileña, en sus ojos penetrantes, y sentí un involuntario escalofrío.
Había algo de salvaje en sus ojos fríos. «¿Sí?», me incitó. «¿No crees que él...?» Y con un movimiento de cabeza me urgía a completar mi frase. Estuve por decir que no creía a Isidoro Baltasar capaz de mentirme de esa manera, pero no me animé a formular la frase. Los ojos de Mariano Aureliano se endurecieron, pero yo me sentía tan mal conmigo misma que no tenía cabida para el miedo. «O sea que después de todo fui engañada», exploté por fin mirándolo con furia. «Isidoro Baltasar sabía todo el tiempo quién era yo. Todo no es más que un juego». «Todo es un juego», concordó Mariano Aureliano, «pero un juego maravilloso, el único que vale la pena jugar». Hizo una pausa como para darme la oportunidad de continuar con mis quejas, pero antes de que yo pudiese hacerlo, me recordó la peluca que él insistió en ponerme en aquella oportunidad. «Si no reconociste a Isidoro Baltasar que no estaba disfrazado, ¿qué te hace pensar que él te reconoció en tu disfraz de perro lanudo?» Mariano Aureliano me seguía observando. Sus ojos habían perdido su dureza. Ahora se veían tristes y cansados. «No fuiste engañada. Ni siquiera traté de hacerlo. No que no lo haría si lo juzgase necesario», agregó. «Te dije cómo eran las cosas desde el comienzo. Has sido testigo de cosas estupendas, pero no has reparado en ellas. Como hace la mayoría de la gente, asocias la hechicería con comportamientos raros, rituales, drogas, encantaciones». Y acercándose bajó la voz a nivel de un susurro para agregar que la verdadera hechicería era una muy sutil y exquisita manipulación de la percepción. «La verdadera hechicería», el señor Flores concluyó, «no permite la interferencia humana». «Pero el señor Aureliano pretende haberme soplado hacia Isidoro Baltasar», señalé con inmadura impertinencia. «¿No es eso una interferencia?» «Soy un nahual», respondió Mariano Aureliano. «Soy el nahual Mariano Aureliano, y el hecho de ser el nahual me permite manipular la percepción». Lo había escuchado con toda atención, pero no tenía la más mínima idea de lo que quería decir con manipulación de la percepción. De puro nerviosismo extendí la mano para tomar el último damasco del plato. «Te vas a enfermar», dijo el señor Flores. «Eres tan chiquita y sin embargo eres un dolor de cabeza». Mariano Aureliano se paró tras de mí y oprimió mi espalda de tal manera que me hizo devolver el último damasco que tenía en la boca.